Si hay un puesto y hay 10 personas, ¿quién debería ser elegido y por qué debería ser elegido? ¿Cuál sería el mejor criterio de selección? ¿Cuál sería el criterio más justo? Vamos a debatir el tema de la meritocracia. ¿Qué lugar ocupa la escuela? ¿Y cuál es el modelo más justo o por lo menos más admitido por los sujetos? Muy buenas a todos. Hoy planteamos un tema interesante para debatir, para polemizar. Empezamos con todo. Y no te olvides de darle like y suscribirte. El inicio de la modernidad trae consigo algunas contradicciones. La modernidad inaugura, por un lado, la carrera abierta a los talentos. Lo que el historiador Eric Hobsbawm menciona, ¿no? Es la modernidad va a quitar, por un lado, aquellos vínculos que tienen que ver con la nobleza, con la afiliación o con que cada uno ocupe su lugar en base no a mérito, no al talento, sino a la sangre o a los títulos que porta o a la herencia recibida. La modernidad tiene la característica de que cada sujeto ocupe un puesto social solamente por su mérito y su esfuerzo. Su pertenencia a cualquier adscripción no condiciona el lugar que pueda ocupar. Y en este sentido, la escuela va a ser como uno de los principales aparatos para la movilidad social. Es decir, si uno es talentoso, si uno se esfuerza, la escuela va a intervenir para que pueda lograr ocupar un mejor puesto social. Esta es la principal idea de la meritocracia. Meritocracia, gobierno del mérito. Que los que gobiernen, que los que estén enfrente, ya sea en el aparato público o en el aparato privado, quienes ejerzan los cargos de mayor jerarquía y que tengan mayores ingresos y retribuciones, sean las personas más aptas o que de alguna manera sea merecido ese lugar y ese merecimiento tenga que ver con el buen desempeño que tienen en relación a su función. Esto nos trae algunos debates. Por ejemplo, los sectores más pobres ascienden en la escala social, pueden hacerse ricos. En general, lo que las investigaciones demuestran es que si sos pobre es muy difícil o no es tan probable que salgas de la pobreza aunque tengas mucho mérito y talento. Esto lo demuestra Stiglitz en su libro, ¿no? Cuando él dice los ricos, aunque sean estúpidos, van a seguir siendo ricos. Y los inteligentes y geniales, si son pobres, en general van a seguir siendo pobres. Para el economista Stiglitz, la idea del mérito no tiene asidero en la realidad. En promedio, las personas que son pobres, aunque sean geniales, van a seguir siendo pobres. Hay excepciones, obviamente, como Maradona, como Tevez, por ejemplo, ¿no? Ambos jugadores de fútbol, que con su talento, su capacidad extraordinaria para jugar al fútbol, se hicieron ricos. Pero en general esto no sucede. Por otro lado, diríamos, si las personas son ineptas, ineficientes y tienen dinero, van a seguir siendo ricas y son ricas. ¿Por qué? Por la herencia, evidentemente. No se ha visto muchos desplazamientos. Esto quiere decir que personas que puedan ser ineptas siguen siendo ricas, independientemente de si se esfuerzan o no se esfuerzan, si son talentosas o no lo son. Esto además abre otro debate. A ver, si uno es rico y su descendencia hereda eso, ¿cuál sería el problema? O no sería legítima la herencia. Es decir, si yo tengo dinero y puedo heredarlos a mis hijos, tengo también el derecho a que eso se herede. El mérito y el esfuerzo se hereda, o aquello acumulado por mí pasa a mis hijos. Voy a decir, por ejemplo, si alguien es millonario o no lo es y logra amasar una fortuna, sus hijos van a amasar esa fortuna, disfrutar de los beneficios de la herencia, de los méritos de los padres. Aquí la primera contradicción. Los pobres, en general, son pobres aunque sean talentosos. Y los ricos, aunque sean tontos, van a seguir siendo ricos. El sociólogo Pierre Bourdieu, en un interesante análisis, él sostiene que lo que se premia, por ejemplo, en la escuela, no es la inteligencia, sino la herencia. Por ejemplo, en concreto, si alguien puede decir qué inteligente que es este estudiante, qué capacidad de análisis que tiene, en realidad no está haciendo halago de su capacidad, sino de su capital cultural.
Bourdieu le llama capital cultural a todo ese socialización primaria que ejerce la familia. Por ejemplo, si sus padres son profesionales, van a estar muy cercanos a los libros, a la actitud intelectual, ¿no? Al conocimiento científico. Entonces, cuando vaya a la escuela, va a tener una mayor facilidad, porque su ambiente le dio esa facilidad. Entonces, el docente no premia, no reconoce el mérito, sino la herencia. Quiere decir que en general, para tener éxito en la escuela, está muy asociado a tener dinero. Porque si tengo dinero, tengo capital cultural, es decir, puedo desligarme de las tareas diarias más de trabajo y ejercer cierta cultura. Los filósofos de la antigüedad no podían pensar si no era dejando de trabajar, ¿no? Los que se encargaban de trabajar, por otro lado, no podían dedicarse en exclusividad a pensar. Alerta, porque estas críticas que uno podría realizar y que sociólogos, filósofos, pedagogos han realizado, también abre otro problema. Si no es el mérito una forma de selección, entonces ¿cuál? ¿Qué otro criterio los ciudadanos, las personas, podrían estar de acuerdo para que una persona ocupe un lugar? Claro, no hemos podido encontrar solución a este problema. Aunque el mérito o la idea de meritocracia es desigual en algunos apartados, no es equitativo porque algunos partes, si es una carrera abierta a los talentos, de más cerca, o van en auto, otros van de pies atados, no hemos encontrado otra solución. En términos de costo y beneficios, es la que mayor beneficios trae y los que menores costos. Por ejemplo, nadie estaría de acuerdo que se ocupe un puesto social por otra característica, como por ejemplo la cercanía ideológica, el amiguismo o el favoritismo. Estaría de acuerdo que se elija a alguien porque es amigo de, porque es conocido de, porque es hijo de. Nos parece que lo más justo posible es que demuestre talento y que demuestre esfuerzo. Con esto, por lo menos, las sociedades se legitiman, alcanzan cierto grado de coherencia, de aceptación de las desigualdades sociales. Sí, es verdad, las sociedades son desiguales, pero son cada vez o son pensadas de manera justas siempre y cuando tengan un principio meritocrático. Que esa desigualdad que existe en la sociedad sea producto del mérito. Vamos a poner un ejemplo, que si Bill Gates es multimillonario, tenga que ver con lo bueno que ha aportado a la sociedad en algún caso, como la creación de Microsoft. Que si Mark Zuckerberg es multimillonario y pueda nadar en dinero, tenga que ver con la satisfacción de necesidades de las personas, como Facebook, ¿no? Esto es recompensado por el mercado, es decir, por nosotros, los individuos, que pagamos por Facebook, que pagamos por Netflix, que pagamos por Microsoft. Hay un cierto grado, vamos a decir, de las sociedades de tolerancia a las desigualdades, que en algunos puntos pueden ser pensadas como injustas, pero en otros puntos como medianamente justas. La escuela, sin duda, enfrenta esta contradicción. Mientras, por ejemplo, los niveles obligatorios inicial, primario y secundario, en general en Argentina y en el mundo también, son obligatorios, bueno, los niveles superiores, como la universidad o el nivel superior, son puestos que no van a ocupar todos. Es una realidad en la que no podemos saltearnos, no podemos obviarla. Es decir, por ejemplo, no todos se pueden dedicar, esto lo decía Durkheim, un sociólogo, a las mismas tareas. Imagínense que todos nos dediquemos a ser médicos, a tener un mismo oficio, a trabajar de una misma cosa. Bueno, si solamente algunos se tienen que dedicar a algunas cosas, ¿cómo hacemos para que algunos se dediquen y no todos? El principio meritocrático viene a saldar esta cuestión, que los que lleguen sean los mejores. Y esto procede de una selección pedagógica. La escuela, la universidad, el nivel superior, vamos a decir, tiene arraigada esta función, seleccionar a los más aptos, a los que están más calificados para ocupar estos puestos. Resultaría chocante decir esto, pero bueno, si uno tiene una urgencia médica, por ejemplo, y lo tienen que abrir del corazón, quisiera que la persona que lo va a operar sea la mejor o lo mejor en su rubro. No sea elegida o no haya tenido ese lugar por favoritismo o por cierto hijo de.
Nos gustaría que ese médico que nos va a operar sea el más capaz, que haya procedido de una selección, se haya esforzado, haya logrado adquirir las competencias y los conocimientos necesarios. Esto nos plantea otra paradoja, la paradoja de Bauset, que nos dice, y que la he analizado y las podés buscar, la voy a dejar en el link abajo. La paradoja nos dice que en general nosotros aceptamos algunos juicios, pero los rechazamos en particular. Esto quiere decir sencillamente que hay cosas que nosotros podemos decir que estamos de acuerdo, pero en la práctica cuando actuamos no lo estamos. Por ejemplo, podríamos decir que no estamos de acuerdo con el principio meritocrático, que nos parece horrible, que es repugnante. Sin embargo, cuando realizamos nuestras tareas diarias y, por ejemplo, tenemos la urgencia, como dije, de operarnos del corazón, no quisiéramos que nos opere a alguien incompetente, sino que haya tenido cierta aptitud, cierto conocimiento. Y eso es un principio meritocrático que estamos aceptando en la práctica, pero cuando en la teoría no lo aceptamos. Aquí nos abre otra gran contradicción. Pero claro, uno podría pensar que la carrera es abierta a los talentos, pero no siempre es justa. Sin duda no siempre es justa y queremos que la escuela se encargue o tenga cierto grado de justicia. La sociedad no va a ser igual, o por lo menos los próximos años uno piensa que la pobreza no se va a erradicar, que las redistribuciones no van a ser posibles. Hay gente que tiene dinero, hay gente que no lo tiene. Pero de alguna manera, ¿cómo solucionamos o cómo aceptamos que esto sea así? Que haya oportunidades para los sectores más populares, que se le dé cierta equidad, que la carrera sea abierta a los talentos, que por ejemplo, vamos a pensar en esto, que las escuelas, aunque sean para los sectores pobres, sean las mejores escuelas. Pero lo que pasa, por ejemplo, en Argentina es que cada vez las escuelas se parecen más a sus contextos. Esto quiere decir que si hay un barrio que es popular y es pobre, la escuela también es popular y es pobre. Este proceso de fragmentación lo han descrito distintos pedagogos e investigadores. Pero claro, acá es un ingrediente más, porque ya la igualdad de oportunidades se vería, y ni siquiera ante la ley, ¿no? Se vería dañada. Porque claro, si yo soy pobre y voy a una escuela para pobre, voy a una secundaria para pobre, y finalmente no voy a tener la posibilidad de ir a la universidad o a un instituto superior. Y esto es una cuestión de Estado, de un servicio del Estado, y no tiene nada que ver con el mercado. Claro, en principio podríamos pensar en que a los sectores más vulnerables se le tiene que dar las mismas oportunidades, o por lo menos no iguales, sí, en términos del Estado. El Estado tiene que garantizar una misma educación de calidad, ya sea en una escuela del cerro, en la zona rural, como una escuela urbana situada en el centro, en un barrio de clase media. Esto es algo para debatir y para seguir debatiendo. Unas ideas interesantes porque a los profesores, a los docentes y a las personas en general nos pone ante varias contradicciones para pensar y analizar. Que te haya interesado el tema, y si tenés algunas ideas, puedan ser contrarias, puedan ser aceptando, puedan ser para debatir, te invito a comentarlas porque de eso se trata. No te olvides de suscribirte y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, y vamos a debatir próximamente sobre el lugar de la escuela. ¿Puede la escuela sacarnos de la pobreza? ¿Es la escuela un canal de movilidad social? ¿Es un trampolín la escuela? No te lo pierdas. Nos vemos.